todo el partido, no es todo el grupo parlamentario, pero sí está promovido en las cuentas oficiales del grupo parlamentario, ahí está el coordinador de mi grupo parlamentario, y eso es lo que genera esta imagen de que es el PAN que se está acercando a Vox. Y pues lo que pasa es que no hay que ser incautos, Pepe, o sea, no hay que, el documento es el pretexto para la reunión, pero lo que está habiendo ahí es un reforzamiento de lazos, un acompañamiento, un apoyo y reconocimiento como expresiones políticas que, a mi juicio, nos alejan mucho, Pepe, ahorita de lo que estamos necesitando en México. En México necesitamos que un PAN se corra más hacia el centro, Pepe, un PAN que sea más comprometido con los temas sociales, de la pobreza, de las desigualdades, de los derechos humanos, de la democracia, y no un PAN que se corra hacia la derecha, en donde pues nos aleje, nos reduzca a expresiones más radicales y extremas. Eso es lo que me preocupa mucho, por eso me deslindé inmediatamente, Pepe, y me preocupa mucho que ha habido pues un silente panismo. No ha salido con enjundia el desmarcamiento, el rechazo a esta expresión del partido de derecha conservadora, que a mi juicio no es lo que necesita México ahorita, sino que, y tampoco que refleja, Pepe, los principios democráticos que nos fundaron en 1939 con Manuel Gómez Morín. Desde el principio hay una lucha en el PAN al interior de gente que son más conservadores y gente que tiene una vocación más social. Yo me metí al PAN por ese PAN democrático que combatía el fraude, que combatía pues la corrupción, la impunidad y la pobreza en México, y por eso estoy allí. Entonces yo estoy luchando por ese PAN, y ahorita estamos a la mitad de una contienda interna, Pepe. Por eso se vuelve doblemente importante estas señales. Creo que esto también nos reitera, Pepe, la fragilidad de esa coalición legislativa, la precariedad de su cemento, el hecho de que pueda haber este tipo de coqueteos con la ultraderecha española, pues me parece que refleja lo débil que es esa alianza, lo frágiles que son sus puntos de identidad. Yo creo que hacia adelante eso es algo que mueve a reflexión, porque pues, quizá esto será una anécdota más que se enterrará con las cosas que sucedan en los próximos días, en las próximas horas, pero finalmente esto nos refleja que no hay norte en las oposiciones, que no hay una idea de hacia dónde puede caminar una posición crítica frente al gobierno de López Obrador que resulte atractiva, que sea contemporánea, porque la verdad es que leer el manifiesto, esta Carta de Madrid, es darse cuenta que quienes lo firman no están en el presente, no están en México, porque hablan de una lucha en contra del comunismo, como si estuviéramos nosotros frente a la sucesión de la Unión Soviética. Hablan de una región de Iberoamérica secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista. Hablan del avance del comunismo que supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo. Hablan de instaurar un Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada. Está comprometida, dice, con la promoción de todos estos valores en la iberoesfera, una comunidad de más de 700 millones de personas de la que España forma parte. Yo creo que cuando lees estas referencias de la Carta de Madrid, pues nos damos cuenta que no hay foco en la lucha política de los firmantes, que no hay foco, sobre todo si lo vemos, por ejemplo, en el caso de México, en donde yo coincido en que puede haber desafíos enormes para la democracia liberal, pero no se trata de que esté en peligro la propiedad privada, de que esté avanzando el proyecto totalitario del nuevo comunismo en el país. El reto es mucho más complicado. El reto político de nuestra época no es el reto de la Guerra Fría, y no se puede enfrentar con esa retórica
que proviene de otro siglo, de otro tiempo. Se aseguraron dentro de estas placas, eran sí de transporte público, pero había también placas normales de circulación para cualquier vehículo, y había placas hasta que eran utilizadas para vehículos de escolta. Había placas también para que son utilizadas para las personas que son minusválidas, y había placas de vehículos antiguos también. Es decir, era un operativo hecho por profesionales, ¿no? Con técnicas de fabricación avanzadas, ¿creen ustedes? Sí, el taller estaba dividido en 3 fases, lo tenían dividido en 3 fases. La primera era un área como de laminación, donde se llevaba el corte de las placas, se les asignaba un número. Después pasaban a un área de impresión y plastificado, donde se les daban los colores dependientes de para qué estado fueran a hacer estas placas, y después pasaban a un área determinado donde se le arreglaban los pequeños detalles de impresión que tuvieran error, y se le agregaban los hologramas que llevaran las placas, y se embolsaban para su distribución. Asimismo, en este mismo taller se elaboraban tarjetas de circulación, se elaboraban engomados, algunas licencias de conducir también eran elaboradas en su interior. Al interior también se aseguraron sellos de diversas dependencias de gobierno, los cuales eran falsos. También aseguramos materia prima con la cual lo elaboraban esto, impresoras 3D, impresoras láser, impresoras para credenciales, computadoras, aseguramos, escáner. Todo eso se aseguró el día de hoy. Ahora, ¿cómo es que dan ustedes con esto? ¿Cómo descubren el fraude? Derivado de las indicaciones que nos da el señor secretario de Seguridad Ciudadana, así como la jefa de gobierno, de investigar a las organizaciones criminales que operan desde la clandestinidad, y del trabajo continuo que tenemos con la Policía Cibernética y la Fiscalía General de Justicia, se fue como se logró identificar esta organización que vendía por medio de aplicaciones electrónicas estas placas. Julio pues simplemente está condenado a la cesantía eterna, porque este gobierno, con su ayuda, legisló para que nadie pueda trabajar en áreas sensibles en las que haya tenido información como funcionario público una vez que deje el gobierno. Si él como abogado ya no va a poder representar a nadie que tenga relaciones con el gobierno durante 10 años, pues a lo mejor se va a tener que encargar de tramitar algún divorcio, o sacar un borrachito de la cárcel, o hacer amparos contra el alcoholímetro, porque las grandes firmas nacionales pues no van a poder contar con sus servicios como abogado, porque la ley, insisto, ley que él ayudó a hacer para quedar bien con el presidente, dice que en las áreas que hayan rozado tu zona de trabajo y tu área de influencia política, no podrás tener trabajo durante 10 años. Entonces, pues, no sé, a lo mejor un día de estos lo encontramos como comentarista de la radio o de la televisión, no sé. Pero a ese destino lo han condenado con su aplauso. Era el hombre más cercano y por mucho al presidente de la República, quizá a alguno de los pocos que sí escuchaba en sus debates, discusiones, encuentros y uno que otro desencuentro, como él mismo lo expresó en la carta donde anuncia su disposición de dejar de trabajar en el gobierno federal. Era el hombre clave del presidente para las negociaciones y operaciones, donde hacía falta alguien que tuviera justamente esa textura. Que tuviera tacto y que tuviera educación y que tuviera modos y cultura y talento, porque Julio es un hombre talentoso, muy bien formado, y es un hombre, bueno, de buena estirpe, es un hombre, como decía Rafael Segovia, no mete los dedos en la sopa, no. Pero no sé si haya sido alguna vez el hombre más cercano. Yo no sé quién será el hombre más cercano al presidente, porque el presidente, pues a veces tiene una personalidad un poco elusiva, ¿no?